Buenos días, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo están? Estamos por iniciar este segundo día de nuestra Semana Vocacional Vizcaya, nuestro segundo día de tratar de mostrarles cómo se vive el día a día, cómo es el ser gente Vizcaya aquí en el campus San Luis Río Colorado. El día de hoy nos acompaña el maestro Ángel Harvey, contador público, docente y fundador de esta universidad desde nuestro año de apertura. Ha estado con nosotros todos estos años, ha crecido junto con nosotros, ya un docente de casa. Hoy nos acompaña con un tema muy interesante, nos va a platicar sobre los outsourcing y cómo han sufrido o cómo han ido evolucionando a raíz de estas nuevas modificaciones que la ley les impone. Pero antes de dejarle el uso de la palabra al maestro, nada más quisiera recordarles, estamos en el cierre de inscripciones, estamos con los últimos lugares para algunos grupos, así que no te quedes fuera, aprovecha la oportunidad, aprovecha nuestra promoción e inscríbete con tan solo 500 pesos y obtén una beca directa. Tan solo 500 pesos y obtén una beca directa para estudiar en una de las 50 mejores universidades del país, en una de las 10 mejores de la región norte del Pacífico. Entonces no te quedes fuera. Contáctanos, manda un WhatsApp, mándanos un inbox, programa tu visita al campus y sobre todo no pierdas la oportunidad de ser gente Vizcaya. Contador, ahora sí que lo dejo, por favor, para que nos ilustre y muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias, Lick, por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante creo yo, para el empresariado mexicano. Es un tema que está muy de moda ahorita, lo que es el outsourcing, o lo que conocemos aquí en México como la subcontratación. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de ese tema, hablando un poquito pues de los antecedentes que ha tenido este tipo de operaciones. El término outsourcing es un anglicismo, es un término inglés, es un término que se acuñó en Estados Unidos, ¿verdad? Y que desde los años 60 y 70 pues ha tenido esta vigencia, es decir, las empresas, han surgido empresas que subcontratan los servicios, es decir, si yo tengo una empresa que para poder realizar mi operación normal en la actividad económica en la que me desarrollo, yo necesito de cierto personal, en lugar de yo contratarlo en forma directa, pues yo recurro a servicios de subcontratación, es decir, a empresas que me pueden proporcionar o suministrar a mí ese personal. Entonces, este tipo de operaciones ha sido muy común desde los años 60 y 70 y ha tenido mucho auge a últimas fechas, ya en la década de los años 2000, 2010, en el empresariado mexicano, ¿verdad? Sobre todo este tema inicia pues sobre todo cuando se daban temas o actividades generalmente en procesos de manufactura. Hoy en día vemos que el outsourcing pues se ha desarrollado en muchas áreas. ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo de las outsourcing? ¿Cuál es el objetivo de subcontratar a una empresa para que me preste o para que me suministre personal para realizar yo las operaciones propias de mi empresa? Uno de los primeros objetivos de la subcontratación pues es el ahorro de costos. Entiéndase por ahorro de costos el hecho a lo mejor de poder pagar salarios que sean más remuneradores hacia el trabajador, pero que a lo mejor impliquen una menor carga fiscal o una menor carga social. Poder desarrollar o poder tener, por ejemplo, temas de cumplimiento de objetivos dentro de la empresa, que a lo mejor no se estaban llevando a cabo cuando se contrataban en forma directa al personal. Estos básicamente pues eran los dos o son los dos objetivos, digamos, naturales que tiene el outsourcing y que pues son válidos pues para que el empresario mexicano pueda disminuir sus costos y pueda generar una mayor productividad, ¿verdad? Hoy en día, les comentaba que muy al principio el outsourcing pues generalmente inició precisamente en procesos de manufactura, pero hoy en día ya vemos este tema, ya vemos que la subcontratación se da en muchas áreas de las empresas, en empresas que se dedican a la innovación, al desarrollo, a la tecnología, a la investigación, nuevas formas de comercialización. Ya el outsourcing también se ha inmiscuido en temas de funciones administrativas o en temas de funciones informáticas y tecnologías de información y comunicación. En todos estos aspectos, pues ya podemos ver el día de hoy que muchas empresas subcontratan personal para que desarrollen estas actividades dentro de la empresa. Adelante. Sin embargo, podemos decir una cosa, esta figura que nació, digamos, bajo un fin legítimo y bajo un fin lícito, por decirlo así, es decir, era
para las empresas, pues el ahorrar o mantener una productividad mayor al subcontratar personal a lo mejor calificado o que trabajara por ciertos objetivos, que no trabajara pues a lo mejor solamente por el sueldo, sino por otros tipos de incentivos. Este tipo de labores de la subcontratación, creemos que aquí en México pues ha habido un poco de abuso de esta figura, razón por la cual más adelante vamos a ver el tema de por qué ha habido cambios en esta figura de la subcontratación. Aquí en México a esta figura del outsourcing pues se le ha dado otra utilidad, ¿verdad? Decíamos al principio cuál era su objetivo principal, sin embargo pues en México pues muchas veces los empresarios pues han optado por estas figuras, pero no para ahorrarse costos o no para aumentar la productividad de sus empresas, sino simplemente para ahorrarse, ¿verdad?, cargas laborales, para ahorrarse impuestos y muchas veces a lo mejor de una manera no muy legal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el outsourcing? Bueno, las empresas han utilizado esta figura, por ejemplo, para pagar menos reparto de utilidades, menos PTU, como se le conoce, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Han utilizado esta figura a raíz de ciertas limitantes en deducciones que nos trajo allá por el año 2008 la ley del impuesto empresarial a tasa única, donde no nos permitía deducir un cierto rubro de los gastos que eran los sueldos y salarios. Entonces muchas empresas optaron por utilizar outsourcing, disfrazar, digamos, esos salarios como un servicio, entonces ya poderlo deducir como si fuera un servicio. ¿Por qué? Porque la ley prohibía la deducción de los sueldos. No tanto que prohibiera la deducción, sino que el sueldo en realidad lo tenían que, digamos, eliminar de sus deducciones y lo convertían en un crédito fiscal a partir de la aplicación de un porcentaje. Eso disminuía en gran medida, pues, disminuía en gran medida la deducción neta de la empresa y por lo tanto pagaban más impuestos. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, recurrir a la figura de outsourcing para poder pagar un servicio como si fuera una factura y poder deducir ese gasto. Otro de los puntos, pues ahí está, otro de los puntos, en el caso de la abrogación, pues una vez que ya se abroga la ley del YETU, les comentaba que esto fue por allá del 2008, una vez que se abroga la ley del YETU, ¿verdad? En el 2014 los legisladores establecen que no todas las prestaciones de previsión social iban a poder ser deducibles al 100% y establecieron unos porcentajes de deducción. Es decir, solamente se les permitía deducir el 47%, el 53% o el 47%, dependiendo de ahí de un factor de aumento o disminución en las prestaciones de previsión social. Entonces, eso también ha orillado a que los empresarios de alguna manera le saquen la vuelta a este tema. Es decir, si no me permites que yo haga la deducción del 53% de mi nómina, pues entonces disfrazo mi nómina como una prestación de un servicio y ya puedo deducir el 100%. Entonces, todo esto pues ha ido acarreando precisamente, aunado a temas de cambios en materia de riesgo de trabajo en la ley del Seguro Social, en el artículo 75, donde establece una obligación pues para ciertas empresas de que tengan que clasificarse en el seguro de riesgos de trabajo, pues eso ha provocado pues que haya un mayor auge en la utilización de esta figura, pero vuelvo a lo que comentaba en un principio, a que se haga un abuso de la figura, es decir, que se utilice solamente para disminuir cargas laborales y se utilice solamente para disminuir cargas fiscales. ¿Qué pasaba o qué pasa? Pues evitar el pago del 10%, decíamos, disminuir la prima de riesgo, ¿verdad? Cuando a lo mejor no tenemos derecho a disminuirla, deducir pagos por salarios cuando estos se efectúen a través de un tercero, que es, digamos, la utilización más común que se le da hoy en día al outsourcing, es decir, contratar a lo mejor empresas pagadoras que simplemente te dan una factura donde tú deduces un servicio, ¿verdad? Sin importar cuál sea realmente el tratamiento que esa empresa que tú contratas pues le dé a las prestaciones laborales o le dé las prestaciones fiscales de los trabajadores. Entonces, nosotros podemos decir que el outsourcing no necesariamente es negativo, no hay que satanizarlo al 100%, es una figura válida, es una figura a la cual podemos recurrir como empresarios. Sin embargo, lo que ha ocasionado pues que haya cambios, y en un ratito más los vamos a comentar, pues es precisamente la figura del abuso, o sea, que se creen empresas, en muchos casos fantasmas, solamente para poder facturarte suministro de personal,
¿verdad? Que no se paguen los impuestos correspondientes, que no se paguen las prestaciones legales de los trabajadores, las prestaciones laborales que corresponden a los trabajadores, que no se paguen al 100%, ¿verdad? Tratando de esta manera, afectando pues de esta manera los derechos tanto de las empresas que prestan el servicio o que contratan el servicio, como a los trabajadores que fueron suministrados por la empresa contratista de personal. ¿Ok? Entonces, esto comentaba, no es que sea negativo el outsourcing, sin embargo, pues se ha utilizado la figura para evadir impuestos. Hoy en día, la visión del empresario mexicano respecto de la figura del outsourcing, ¿verdad? Ya lo comentábamos hace un momento, pues tiende precisamente solamente a evadir los impuestos, ¿no? La simulación, ¿verdad? Es decir, yo contrato personal que realmente es mío, pero configuro valga la redundancia, una figura de outsourcing en donde pues yo le pago el outsourcing me da una factura y yo puedo deducir el 100% del gasto sin pagar seguro social o sin pagarle pues precisamente todas las prestaciones laborales a la empresa. También el establecimiento de cooperativas, de sociedades cooperativas disfrazadas, podemos decirlo así, ¿verdad? Con socios que a lo mejor realmente no son socios de la cooperativa, falsos socios podríamos decir. Entonces, solamente para configurar pues empresas fantasmas, empresas que nunca se inscriben en el seguro social o que inscriben al trabajador, que sí se inscriben en el seguro social, que inscriben a los trabajadores, perdón, en el seguro social, pero pues los inscriben solamente con un salario menor al que realmente perciben. Esto creo que es la figura más común que tenemos en el tema del outsourcing. Cuando nosotros contratamos un outsourcing, generalmente estas outsourcing, ¿verdad? Que no están haciendo a lo mejor las cosas correctamente, que están abusando pues de esta figura, pues lo que hacen es contratar al trabajador con un salario menor, afectando a lo mejor pues sus prestaciones legales laborales y por supuesto de alguna manera afectando pues lo que en un futuro va a ser su pensión, ¿verdad? Lo que en un futuro va a ser el seguro de retiro del trabajador. Hay que recordar que en materia de seguro social, pues las personas que cumplan cierta cantidad de semanas y que tengan la edad necesaria, que en este momento son 65 años, para poder retirarse o para poder gozar de una pensión, pues dicha pensión se calcula precisamente en base muchas veces al promedio de salarios que hayan ganado en los últimos 5 ejercicios, ¿no? Entonces, imagínense ustedes si una persona que a lo mejor contratada de manera directa, pues a lo mejor gana, por decir una cantidad, 3,000 pesos a la semana o 2,500 a la semana, pero al contratarla a través de un outsourcing, el outsourcing les paga, en lugar de pagarle los 3,000 pesos, pues les paga 1,500 pesos, que es el mínimo, 1,493.73, que es el salario mínimo actualmente, y la diferencia pues se las da en otros conceptos que no integran para seguro social. ¿Qué es lo que pasa? Pues el trabajador vive el resto de sus años cotizando con un salario mínimo. Cuando llega el tema de la pensión, pues obviamente le van a dar el promedio de ese salario mínimo. Entonces, a ese nivel, pues, se encuentra esta afectación que en un determinado momento las empresas pueden hacer con los trabajadores. Por eso es que hay reformas en materia de outsourcing. Continuando con cuáles son los efectos laborales negativos, ¿verdad?, del tema de la subcontratación, pues el efecto más importante, y lo comentaba hace un momento, pues precisamente es la precarización de las relaciones laborales, es la disminución, pues, ¿verdad?, la afectación de las prestaciones, la reducción de los derechos laborales, tener a los trabajadores en condiciones laborales mínimas o precarias, la evasión en el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social. Hay que recordar que cuando nosotros contratamos empleados directamente, nosotros tenemos pues una obligación de darlos de alta en el seguro, por lo tanto hay que pagar cuotas de seguridad social. Si son trabajadores que ganan más del salario mínimo, pues tenemos la obligación de retenerles un impuesto, como lo es el seguro social, y también de retenerles el impuesto sobre la renta, cosa que muchas veces bajo esta figura del outsourcing pues no se hace. ¿Por qué? Porque volvemos al punto anterior, se dan de alta con un salario mínimo o con un salario muy bajo, lo cual establece pues que no se le tenga que retener, ¿verdad?, un impuesto y por lo tanto pues no se paguen los impuestos correspondientes. También dentro de este efecto negativo que tiene la subcontratación, pues también es que se limitan pues en una gran medida pues los derechos colectivos del trabajo, ¿verdad?, todos los derechos a que tienen derecho los trabajadores. Adelante.
Ahora, la subcontratación como una estrategia de negocios, comentábamos al principio de esta plática que es válida. Es válida porque la ley, obviamente, de entrada, pues hay un artículo constitucional que permite a las empresas la libertad de trabajo, es decir, ofrecer servicios mientras que sean esos servicios sean legales o sean lícitos. Entonces, la subcontratación es un servicio válido. Aquí lo que nosotros hemos comentado a lo largo de estos minutos, pues es el abuso de la figura. Mediante esta figura, el contratante encarga a un socio externo, a un contratista, que se va a llamar outsourcing, o subcontratador, ¿verdad? El desempeño de las funciones no estratégicas, pero continuas de la empresa, tales como reclutamiento de personal, procesamiento de datos, mantenimiento de sistemas, asesoramientos técnicos, servicios de vigilancia, servicios de comedor, fabricación de algún elemento o componente especial. Podemos agregar aquí, por ejemplo, mantenimiento o servicios de limpieza, que también es muy común que las empresas de outsourcing presten este servicio, es decir, que te suministren personal para labores que a lo mejor no son propias de la actividad preponderante o del objeto social que tiene el contribuyente. Les pusiera aquí o les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que somos una empresa que se dedica a la compraventa de abarrotes, somos un mercado y nos dedicamos a la compraventa de abarrotes. Si yo quiero tener un guardia de seguridad en la puerta de mi mercado, ¿verdad? En la puerta de mi negocio, pues yo voy y contrato una empresa especializada en servicios de seguridad. Eso sí me lo permite el outsourcing. O sea, es una actividad que se va a desarrollar que no está dentro de mi objeto social. Mi objeto social no es el de prestar servicios de vigilancia. Mi objeto social es el de vender mercancía, el de la compraventa de abarrotes. Entonces, esos servicios sí los pudiera yo contratar con un outsourcing. Son servicios especializados. Igual el tema de la limpieza, ¿verdad? A lo mejor yo tengo una empresa, volviendo a la misma actividad del mercado de la compraventa de abarrotes, pues a lo mejor yo tengo esta empresa y todos los días genero, por ejemplo, muchos kilos o cantidad de basura que tengo que desalojar de mi negocio por cuestiones de higiene, por cuestiones de imagen. Entonces yo puedo contratar a un servicio de limpieza. Yo puedo contratar a una empresa, por ejemplo, que recoja los contenedores, ¿verdad? Que todos los días venga y recoge el contenedor o me lo cambie, etcétera. Entonces esos servicios sí son válidos y son perfectamente suministrados por un outsourcing sin ningún problema, ¿verdad? Entonces aquí el detalle está cuando nos enfrentamos a servicios, por ejemplo, en donde sin ningún problema nosotros mismos pudiéramos contratar. Me voy de nuevo al ejemplo del mercado. Si yo quiero contratar cajeras o cajeros, ¿verdad? Pues yo los puedo contratar directamente. No tengo por qué contratar a una empresa de subcontratación, no tengo por qué contratar a un outsourcing a que me suministre cajeros cuando está dentro de mi objeto social. Si mi objeto social es comprar y vender, pues dentro de mis funciones de vender, obviamente está el de yo tener personal para poder vender la mercancía o para poder vender el abarrote. Si yo quisiera tener acomodadores de verduras, pues también los puedo contratar directamente. No es necesario, pues, que yo tenga que contratar, ¿verdad? A través de una outsourcing. Entonces, estos tipos de contratación son los que sí permite, que sean legítimos o sean válidos para poder contratar a través de una outsourcing. En materia internacional, ya varios organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, en uno de sus cláusulas, la 181 o su artículo 181, ¿verdad? Ya ha reconocido que la terciarización o subcontratación no debe ser motivo para privar a los trabajadores de sus derechos laborales y sociales, como es el caso de trabajos dignos, percepción de salarios mínimos, libertad sindical, negociaciones colectivas, jornadas laborales, carga social o temas de seguridad social, etcétera. Por tal motivo, la subcontratación debe de garantizar y respetar los derechos de los trabajadores. Comentábamos hace un momento que generalmente bajo estas figuras, cuando de alguna manera subcontratamos los servicios con empresas que a lo mejor no prestan el servicio del outsourcing o el servicio de subcontratación de manera legítima, pues generalmente se ven afectados precisamente estos derechos que estamos viendo en pantalla. Ya la Organización Internacional del Trabajo pues ya estableció que el hecho de que tú subcontrates, que terciarices el servicio o que subcontrates el servicio con un tercero, pues no implica, ¿verdad? No necesariamente quiere decir que tú tengas que menoscabar los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores tienen que permanecer intactos. ¿En qué sentido?
si yo lo contratara y yo le pagara 2,000 pesos, porque eso es lo que él debe de ganar por su servicio, y por ese servicio él va a generar una carga laboral para la empresa, pues sería bajo ese mismo esquema el que el outsourcing lo contratara. El outsourcing lo debería de contratar por el mismo sueldo y de pagar también las cargas sociales y laborales correspondientes sin ningún problema. Eso sería respetar pues precisamente los derechos laborales de los trabajadores. Comentábamos hace un momento, pues que generalmente lo que pasa cuando se subcontrata con empresas que no realizan este servicio de manera legal o de manera, digamos, al 100%, pues es que generalmente a estas empresas, a estos trabajadores, perdón, que son subcontratados por estas empresas, pues generalmente se les paga un salario, pero para efectos legales y fiscales, pues a lo mejor van a percibir un salario mínimo y las diferencias de ese salario con el salario real, pues muchas veces se le dan a través de otros medios que ya no quedan fiscalizados ni por el SAT, por el Servicio de Administración Tributaria, ni por el Instituto Mexicano del Seguro Social. De alguna manera, pues, haciendo que el trabajador cotice con menos sueldo y que a la larga, al término de sus años productivos, cuando él quiera solicitar una pensión o se quiera jubilar o quiera solicitar una indemnización, pues obviamente estas empresas paguen esas indemnizaciones pues con el salario que los tienen registrados, que es con el salario mínimo, ¿no? Menoscabando el derecho que tiene el trabajador a percibir lo que realmente gana. Adelante. Podemos encontrar que dentro de la subcontratación hay dos tipos de outsourcing. Lo que es la intermediación, es decir, que yo contrate a una empresa para que esa empresa me contrate personal, simplemente, y los servicios de subcontratación, es decir, buscar un intermediario pues entre mi empresa y el trabajador, y que ese trabajador pues ese intermediario me consiga a los trabajadores y yo los contrate. Pero también tenemos el outsourcing del que estamos hablando, que es la subcontratación, que está regulada pues en los artículos 12 al 15D, inciso D, de la Ley Federal del Trabajo, en donde se establece que son empresas por las cuales ellos mismos contratan el personal y ellos me lo suministran a mí. O sea, es decir, si yo quiero conseguir, por ejemplo, empleados de limpieza, pues yo voy con una empresa, ¿verdad?, que se dedique a la subcontratación y yo le digo, ¿sabes qué? Mira, quiero contratar 5 empleados o 2 empleados, ¿verdad?, que sean para efectos de darle mantenimiento o limpieza a mi establecimiento. Esa empresa me va a proporcionar esos 5 empleados, me va a suministrar, es decir, me va a mandar a mi empresa a esos 5 empleados y yo a la empresa de subcontratación, pues yo le estaría pagando por ese servicio. La empresa de subcontratación en realidad lo que me va a dar a mí, pues es una factura, un comprobante fiscal digital, como si me estuviera vendiendo un servicio, cuando en realidad pues me está suministrando personal, me está dando el servicio de empleados, ¿verdad?, que me está suministrando al negocio que yo tengo. Entonces tenemos estos dos tipos de outsourcing. Vamos a hablar pues obviamente del segundo, ¿verdad?, del que está ahorita en boga de todo el mundo. Adelante. ¿Cuáles son las reformas que actualmente, a partir del mes de abril, se establecieron a través del Diario Oficial de la Federación? En el apartado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, estableció en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril un decreto pues para reformar todo lo que tiene que ver con la subcontratación. Yo creo que si le hemos dado seguimiento, si le han dado seguimiento a las noticias previas a esta publicación en el Diario Oficial, porque de hecho ha sido de alguna manera tema de algunas mañaneras del presidente de la República y ha sido tema también en las noticias, el hecho de que el presidente de la República, previo a esta publicación, pues ya había negociado con una gran parte del empresariado mexicano, con las cámaras, con los gremios empresariales, llámese Canaco, llámese Canacintra, llámese empresas que se dedican a las ventas de supermercados, etcétera. Todos esos gremios empresariales que abarcan una gran cantidad de empresas en todo el país, ya había negociado de alguna manera, ya había cabildeado, como se dice, pues esta reforma, ¿verdad? Ya había hecho notar pues cuál era el abuso que se estaban haciendo de estas tipos de subcontrataciones y so pena pues de que de alguna manera se profundizara un poquito más en las penas que pudieran incurrir las empresas que contratan, las empresas que prestan el servicio y que menoscaban los derechos de los trabajadores, y las empresas pues que contratan estos servicios y que indirectamente pues están afectando al trabajador
indirectamente lo están afectando. A lo mejor al final del día, pues sí le pago el salario completo, pero al final del día, pues yo soy parte de una responsabilidad en el sentido de que la empresa que yo contraté para que me prestara ese servicio de subcontratación, pues a lo mejor los tiene con un salario mínimo y en realidad pues no les está dando la prestación laboral que realmente están generando o que están ganando. Entonces el 23 de abril se publica esta reforma. Es una reforma que podemos decir que abarca varios aspectos, no solamente el aspecto laboral. Dijimos hace un momento que el tema de la subcontratación estaba concentrado en los artículos 12 a 15D de la Ley Federal del Trabajo, pero esta reforma no solamente abarca los artículos en materia laboral, también es una reforma que se dio y que afecta otras leyes, por ejemplo, como la ley del impuesto sobre la renta o la ley del impuesto al valor agregado o obviamente la ley del seguro social. ¿Por qué me afecta a otras leyes y no solamente la Ley Federal del Trabajo? Hay que recordar que la subcontratación es un servicio y que por ese servicio pues yo pago un costo y que por ese servicio a mí me entregan una factura, un comprobante fiscal, y que ese comprobante fiscal, el objetivo de la empresa que contrate el servicio, de la empresa que paga el servicio, pues finalmente es deducirlo, es bajar su utilidad fiscal, es disminuir sus impuestos. Entonces, esta reforma va en un amplio sentido en ese aspecto, no solamente en el aspecto laboral, en las obligaciones nuevas que tienen las empresas de subcontratación, sino en el efecto que puede tener esta operación de subcontratación cuando no se haga bajo estas nuevas reglas. Es decir, si yo subcontrato a una empresa, por ejemplo, que no esté registrada en un registro de empresas especializadas, la ley del ICR, la ley del IVA y el Código Fiscal de la Federación me van a decir que este pago que yo haga no va a tener un efecto fiscal. ¿Qué significa? Que no lo voy a poder deducir, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que afecta otras leyes. Adelante. Entonces, podemos decir en esta reforma a las leyes laborales, de entrada a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 12, ¿verdad? Podemos decir que queda prohibida la subcontratación de personal de entrada, ¿no? Entendiéndose esta subcontratación cuando una persona física o moral pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, yo contrato a una empresa para que me suministre personal. Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se consideran patrones, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. Es decir, hay empresas que solamente prestarán el servicio de reclutamiento, selección y entrenamiento. Es decir, yo solamente te consigo a los empleados, yo solamente te los capacito, yo solamente les doy ciertas instrucciones, pero al final del día tú los contratas. Tu empresa, tú eres el patrón de ellos porque tú los contratas. Entonces ahí vemos las dos figuras, ¿verdad? La subcontratación en un primer párrafo y la intermediación en el segundo párrafo. Los artículos 15A, 15B y 15D pues son derogados, ¿verdad? Y vamos a ver que nacen otros artículos, ¿verdad? Que son los que se reforman. Dijimos que ahorita, como está la ley, antes de esta reforma, la subcontratación estaba regulada en el artículo 12 al 15D. Estos artículos 15A al 15D se derogan totalmente y nacen o se modifican otros artículos. Vamos a ver el siguiente artículo. Por ejemplo, en el artículo 13, ¿verdad? Inicia diciendo que se permite la subcontratación. Entonces, aquí vamos a ver, en el artículo anterior, en el 12, me decía que se prohibía, ¿verdad? Y ahora me dice que se permite. ¿Cuál de las dos es la que está la correcta? Ok, la verdad es que las dos están correctas, ¿verdad? En el artículo 12, a mí lo que me prohíbe es la subcontratación de servicios con una empresa que me vaya a proporcionar personal, para lo cual yo tengo un objeto social definido. Les comentaba hace un momento, yo soy una empresa que se dedica a lavarrotes, ¿verdad? Cajeras, empleados de mostrador, empleados de piso, yo los puedo contratar directamente. Eso es lo que está permitido, ¿verdad? Que yo los contrate directamente. Eso es lo que está prohibido, que yo los contrate, disculpen, que yo los contrate con una empresa de outsourcing. ¿Por qué está prohibido? Porque yo los puedo contratar directamente. Ahora, ¿qué es lo que sí me permite la subcontratación? Lo que sí me permite la subcontratación en este artículo 13, pues es que yo contrate personal especializado. Yo les decía hace un momento, si yo soy una empresa de abarrotes y quiero contratar personal de vigilancia,
ese personal sí lo puedo subcontratar. De acuerdo con el artículo 13, ese personal se considera un personal especializado o de ejecución de obras especializadas y yo no tendría ningún problema en contratarlo porque esa actividad la cual yo quiero contratar o los empleados los cuales yo quiero contratar pues no están en ningún momento o no forman parte en ningún momento de mi objeto social. Es decir, mi objeto social es comprar y vender un producto, ¿verdad? No es la vigilancia, no es la limpieza. Entonces, sí pudiera en un determinado momento, pues, subcontratar a esos trabajadores. Entonces, artículo 12 me prohíbe la subcontratación. Artículo 13 me dice qué es lo que sí me permite subcontratar. ¿Ok? Adelante. Dice, el artículo 13 continúa diciendo que los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica. Hay que entender que como muchas veces como estrategia de negocios, las empresas crean grupos empresariales, es decir, crean grupos de empresas que se prestan diferentes servicios, ¿verdad? Entre las empresas del grupo, a efectos de minimizar costos o a efectos a lo mejor de eficientar procesos. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo tener una empresa que sea a lo mejor que se dedique a la fabricación de muebles y yo puedo a lo mejor con mis propios socios o integrando a parte de mis socios y a otras personas, yo puedo crear una empresa, por ejemplo, de transporte. ¿Para qué? Para que esa empresa me preste a mí el servicio de transporte y yo pueda trasladar las mercancías a otra ciudad o pueda trasladar yo las mercancías a otro estado o las pueda repartir a otras empresas dentro de la localidad. Ahí ya estamos hablando de un grupo de empresas. A lo mejor, aparte del servicio de transporte, a lo mejor yo puedo crear con socios del mismo grupo o socios de las mismas empresas, pues puedo crear a lo mejor una empresa de mercadotecnia, una empresa que me suministre todo el tema de publicidad. Entonces estamos hablando de que ya son 3 empresas, la que se dedica al objeto social original, que es la compraventa de muebles, la que se dedica a la mercadotecnia o que me va a facturar servicios de mercadotecnia y la que se dedica al transporte. Ya estamos hablando de 3 empresas. Entonces ya estamos hablando de un grupo de empresas. ¿Qué define como grupo de empresas? Pues lo define precisamente el artículo 2 en su fracción 10ª de la Ley del Mercado de Valores, ¿verdad? El cual establece que un grupo empresarial es el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o directa del capital social. Yo les comentaba hace un momento, ¿verdad? Generalmente son empresas que se crean con los mismos socios de la empresa original. O sea, ya esos socios tienen participación en el capital y muchas veces esos mismos socios crean el resto de las empresas, ¿no? Entonces son precisamente partes relacionadas. Dice, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Asimismo se consideran como grupo empresarial a los grupos financieros constituidos conforme a la ley regular de agrupaciones financieras. Adelante. Bueno, siguiendo con los requisitos que señala precisamente estas nuevas disposiciones en materia de subcontratación laboral, tenemos aquí también lo que dice el artículo 14, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos con que deben de cumplir las empresas que se dedican a la subcontratación? De entrada tiene que haber una formalidad, es decir, tiene que haber un contrato por escrito en el que se señale cuál es el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. Entonces, primer requisito, al momento de subcontratar bajo este nuevo esquema de subcontratación, bajo estos nuevos requisitos, pues es precisamente el hecho de que tiene que haber un contrato, ¿no? Dice, la persona físico-moral que subcontrate servicios especializados, la ejecución de obras especializadas con una contratista, que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones de los trabajadores, será responsable solidaria. Entonces, fíjense qué delicado es esta parte. Si yo contrato a una empresa de outsourcing para que me suministre un personal especializado, o sea, estoy cumpliendo con lo que marca el artículo 12 y 13 de la ley, hacemos un contrato, estoy cumpliendo con el primer párrafo del artículo 14, pero si esa empresa en un determinado momento, esa empresa que yo contraté, incumple con alguna obligación, es decir, empieza a dejar de pagar seguro social por esos trabajadores, empieza a dejar de declarar las retenciones de los trabajadores, yo me convierto en un responsable solidario. Es decir, yo, la empresa que contraté a esa otra empresa, yo me convierto en un responsable solidario. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo como empresa contratante, yo debo de saber o yo debo de cerciorarme que la empresa a la que yo estoy contratando como outsourcing
esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. O sea, yo no puedo dejar de largo el hecho de que en el momento que yo le pago un servicio, yo me olvido completamente de lo que pase con el outsourcing. Yo tengo que estar al pendiente de que ese outsourcing esté cumpliendo con obligaciones. ¿Cómo? Pues a través de reportes que le puedo estar pidiendo, a través de constancias de cumplimiento que le voy a estar pidiendo, a efectos de yo estar seguro de que la empresa esté cumpliendo con esas cargas laborales y cargas fiscales. Ojo, si no cumple la empresa y en un determinado momento la autoridad laboral o una autoridad fiscal descubre pues que no se está cumpliendo, yo me convierto en responsable solidario. El que va a terminar pagando las cuotas y las retenciones pues sería la empresa que está contratando, a pesar de que yo haya pagado por un servicio. ¿Ok? Entonces, seguimos con los requisitos. Bueno, este nuevo artículo, el artículo 15, ¿verdad?, establece cuáles son las obligaciones fiscales y de seguridad social que deben de estar al corriente. Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, algo que se le ha denominado REPSE o Registro de Empresas Especializadas, ¿no? Para efectos de cumplir con estas obligaciones. Para obtener el registro se deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El registro deberá ser renovado cada 3 años. Entonces, estas empresas que pretendan contratarse con el resto de las empresas, pues deberán de entrada estar registradas precisamente en este registro de empresas especializadas. En caso de que no estuvieran registradas, estas empresas pues no pudieran contratarse. Más adelante vamos a ver, ¿verdad?, que hay empresas que si nosotros contratamos y no nos aseguramos de que estén en este registro, ese pago que nosotros hagamos o esa prestación de servicios pudiera estar cayendo en una ilegalidad. Más adelante lo vamos a ver. Dice, se negará o se cancelará en cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos en esta ley. Decíamos ahorita en el párrafo anterior del artículo 15 que las empresas para poder registrarse deben de cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es precisamente que estén al corriente de sus obligaciones fiscales, es decir, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se encargará de estar monitoreando que estas empresas estén cumpliendo cabalmente con sus obligaciones fiscales. En el momento que detecten algún incumplimiento, obviamente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pues estará en facultades de poder retirar o denegar ese registro. Las personas físicas o morales que obtengan el registro a que se refiere este artículo quedarán inscritas en un padrón que deberá ser público y estar disponible en un portal de internet. Hace 1 o 2 días ya se publicó que ya está disponible este padrón, o sea, las empresas que ya empezaron a registrarse, pues ya aparecen en ese padrón. Entonces, las empresas que quieran contratar este servicio de outsourcing, pues tendrían que irse directamente a ese padrón para ver qué empresas ya están cumpliendo con esta obligación. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá en su momento diversas reglas o disposiciones de carácter general que determinen ciertos procedimientos relativos al registro, ¿no? Sobre todo el tema del manejo de la información que precisamente está en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ok, decíamos hace unas láminas anteriores que hablando de lo que es la reforma a esta outsourcing, no solamente afectaba a disposiciones de carácter laboral, es decir, no solamente obliga al contratista a cubrir ciertas obligaciones laborales, a inscribirse en el registro de empresas o de prestación de servicios especializada, lo que conocemos como el REPSE, ¿verdad?, sino que también afecta pues el hecho de que si estas empresas no cumplen con esos requisitos, cuando yo las contrate, si yo soy una persona física o moral que contrate esos servicios, pues también debo de cuidar que estas empresas cumplan con esas obligaciones. ¿Por qué? Por lo que dice precisamente el artículo 15D, inciso D, del Código Fiscal de la Federación. Dice, no se le darán o tampoco se le darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se proporcione o se ponga personal a disposición del contratante cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Fracción número 1, cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último o hubieran sido transferidos al contratista. Ojo, esta situación es muy común.
Es decir, muchas veces la empresa ya tiene contratados a los trabajadores y cuando requiere de utilizar un outsourcing, los da de baja, los manda al outsourcing y ahora ya paga por un servicio de suministro de personal. Entonces aquí la fracción primera pues ya establece una limitante muy clara, ¿verdad? No vas a poder contratar trabajadores que tú ya hayas tenido bajo tu contrato, bajo tu contratación laboral. Esto es muy común en las empresas, por eso es pues estos cambios, ¿verdad? Era muy común que yo tuviera trabajadores, los diera de baja, los mandara al outsourcing y luego el outsourcing me los suministrara. Entonces, ¿por qué hacían esto las empresas o por qué lo hacían o por qué abusaban de esta figura? Porque pues a lo mejor yo los tenía contratados con cierto salario, tenía una carga laboral excesiva, una carga social excesiva de pago de cuotas, entonces al mandarlos al outsourcing, el outsourcing ya los daba de alta con otro salario y por lo tanto pues había una carga laboral, se disminuía la carga laboral. Entonces, esto ya queda prohibido totalmente en esta fracción primera del artículo 15D. Otro de los puntos que hay que cuidar, pues, en esta reforma, es una de las reformas al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, se ajustará a las normas siguientes. El monto de la participación tendrá como límite máximo, ¿verdad?, 3 meses de salario del trabajador o el promedio de participación recibida en los últimos 3 años. Se aplica el monto que resulte más favorable al trabajador. Esto, además de ser un requisito, ¿verdad?, hasta cierto punto es una protección para la empresa. ¿En qué sentido? Generalmente, estas empresas de subcontratación muchas veces suelen tener utilidades importantes. Por lo tanto, pues pudieran llegar a generar pues participación de los trabajadores en las utilidades que fueran cantidades importantes. Obviamente, cuando se generen esas utilidades y se le tengan que pagar al trabajador, obviamente esto va a repercutir en la empresa que contrata. Entonces, una manera de proteger a la empresa que contrata para no pagar una utilidad que vaya más allá realmente de las capacidades que pueda tener la empresa o de la utilidad que realmente haya generado la empresa que contrató el servicio, entonces se topa esta utilidad a este máximo de 3 meses o al promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Es decir, tendríamos que irnos a los ejercicios históricos de los últimos 3 años anteriores, ver cuál es el promedio de esos 3 años, ¿verdad?, compararlo con 3 meses de salario y la cantidad que resulte mayor, ese sería el tope de participación de los trabajadores en las utilidades que pudiera tener el trabajador. Esto es a manera de protección para la empresa que contrata el servicio. ¿Ok? Adelante. Bueno, otra de las reformas en materia de Ley Federal del Trabajo, pues es el artículo 1004, inciso A, en donde al patrón que no permita la inspección y vigilancia por parte de las autoridades, se le notificará bajo instructivo para que comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido de que de no hacerlo, se presumirá que no cuenta con ella. ¿Ok? Esto significa que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque lo establece la Ley Federal del Trabajo, en un determinado momento esta autoridad laboral pues pudiera revisar a las empresas, tanto a las que contratan, como a las que son contratadas como outsourcing, a efectos de que estén cumpliendo con los requisitos que ya señalamos anteriormente. Que haya contratos, que estén pagando las cuotas, que se hayan inscrito en el registro de empresas especializadas, etcétera, para efectos de que el servicio que estén prestando sea legal, ¿verdad? Entonces, en dado caso de no cumplir o de no permitir la revisión, que muchas veces pasa, ahí a lo mejor algunas empresas que a sabiendas de que no están cumpliendo pudieran en un determinado momento evitar o impedir que la autoridad revisora revisara esta información, pues si incumplen con este requisito, si no permiten que la autoridad laboral revise la información o no proporcionan la información, pues aquí nos dice claramente el artículo 1004A de la Ley Federal del Trabajo que se presumirá pues que el contribuyente está incumpliendo, que la empresa, tanto la contratista o la empresa contratada están incumpliendo y la multa pudiera ir de 250 a 5,000 veces la unidad de medida de actualización, lo que conocemos como UMA, que tiene un valor de 89.62. Quiere decir que la multa pudiera oscilar entre los 22.405 a los 448.100 pesos. Entonces, como se dan cuenta ustedes, pues esta multa es algo excesiva, ¿verdad? La multa máxima, pues es algo excesiva.
No vamos a entrar en temas de constitucionalidad, si es excesiva o no la multa, pero pues ese sería el nivel de gravedad en el que pudieran incurrir las empresas en dado caso de que incumplan. Que se contraten como empresas de outsourcing y que no cumplan con los requisitos que establece el outsourcing. Por eso pues hay que tener mucho cuidado, tanto la empresa que contrata como la empresa que es contratada de tener que cumplir con todos los requisitos. Adelante. El artículo 1004, inciso C, que es un apartado pues que habla de sanciones y de multas en materia de la ley laboral, establece a que quien realice la subcontratación de personal, a que se refiere precisamente el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, así como a las personas físicas o morales que presten el servicio de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, es decir, que presten el servicio, pero que no se encuentren registradas en este registro de empresas de prestación de servicios especializados, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 de la ley, pues también se les impondrá una multa que pudiera oscilar entre los 2,000 y 50,000 veces la unidad de medida de actualización. Esto es desde 179,240 pesos hasta 4,481,000 pesos. Entonces, ojo con estas empresas. Es muy importante pues que cumplan, que no presten el servicio si no están inscritas en este registro, sin perjuicio de las demás responsabilidades que hubiera lugar de conformidad con la legislación aplicable. Y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dará vista de los hechos a las autoridades que resulten competentes. Entonces, fíjense cómo aquí la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues una vez que identifique o que determine que una empresa está incumpliendo y en un determinado momento puede imponer estos niveles de multas, pues no solamente quedaría ahí, ¿verdad? Esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues también daría vista o avisaría a las otras autoridades. ¿A cuáles otras? Pues al Seguro Social, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque hay que recordar que si las empresas incumplen con esta disposición laboral, pues también el gasto que se genera fiscalmente pudiera estar en peligro. Es decir, pudiera ser que la ley fiscal, ICR e IVA o Código Fiscal de la Federación establecieran que este gasto, pues al no estar cumpliendo la empresa con estos requisitos, pues obviamente también el gasto pudiera no ser deducible para la empresa que contrata o para la empresa que pagó el servicio de subcontratación. ¿Ok? Adelante. Bueno, tenemos también el artículo 15D, ¿verdad? Donde dijimos que no van a tener efectos fiscales las deducción o el acreditamiento, los pagos o contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación personal para desempeñar actividades relacionadas con el objeto social. Si yo estoy contratando o si yo me quiero arriesgar a contratar en una empresa de seguridad o de una empresa de mantenimiento o una empresa de limpieza, cuando, por ejemplo, yo soy una empresa de mantenimiento, soy una empresa de limpieza y quiero subcontratar personal bajo esta figura del outsourcing, yo tendría que tener cuidado, ¿verdad? Es decir, yo no puedo contratar personal que sea afín a mi objeto social. Si yo me dedico a la subcontratación de personal porque presto servicios de limpieza, pues yo no puedo contratar personal para que me presten a mí servicios de limpieza. Yo los puedo contratar directamente. Les hacía el ejemplo hace un momento del supermercado, ¿verdad? Si yo quiero contratar cajeros o cajeras, pues yo los puedo contratar directamente. No tengo que recurrir, pues, a una empresa de subcontratación. ¿Ok? Entonces, bueno, si se llegara a dar el hecho de que una empresa contratara, que se arriesgara, pues, a hacer esta contratación, a lo mejor a decir, bueno, a lo mejor el fisco no se da cuenta o a lo mejor la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no se da cuenta de que, pues, de 10 trabajadores tengo a 2 contratados bajo esta figura, ¿verdad? En un determinado momento, lo que va a pasar es que el pago que yo haya hecho por esta subcontratación, la factura que yo haya pagado, pues no va a tener efectos fiscales. ¿Eso qué significa? Significa que no la voy a poder deducir, ni el gasto que genera esa factura, ni el IVA que yo pagué en esa factura. ¿Ok? Entonces habría que tener también cuidado con esta situación. ¿Ok? El artículo 81 me establece del Código Fiscal de la Federación, me establece que cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar al contratante la información o documentación a que se refieren los artículos 27, fracción quinta, tercer párrafo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, o artículo 5, fracción segunda, segundo párrafo de la ley, esto en materia de la información que me debe de proporcionar para saber que cumplió con las obligaciones. ¿Ok? Si la empresa contratista no me lo entrega,
¿verdad? Va a quedar una evidencia. Por lo tanto, en un determinado momento, pues la ley de la materia, Código Fiscal de la Federación, pudiera imponer una multa a estas empresas que va a oscilar entre 150,000 a 300,000 pesos por el simple hecho de no entregar la información a la empresa contratista. ¿Ok? Entonces, ojo con eso también. Adelante. Esto no para aquí, ¿verdad? Además de las multas que pudieran ocasionar el hecho de que yo incumpla o que la empresa a subcontratar incumpla con las diversas disposiciones que hemos estado viendo en esta plática, ¿verdad? No solamente para ahí el hecho de pagar una multa. El inciso I del artículo 108, que me habla de los delitos fiscales, pues también se ha modificado y ha tipificado, ¿verdad?, la utilización de esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas descritas en el artículo 15D, penúltimo párrafo, dice, o realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer y segundo párrafo del 15D. Es decir, si yo, por efectos de poder prestar un servicio de suministro de personal, de poder beneficiarme fiscalmente, yo, por ejemplo, contrato una empresa o genero una empresa, simulo la generación de una empresa, pues estaría cayendo precisamente en un delito fiscal, ¿verdad? Si mi única intención es constituir una empresa que realmente no se dedica a la subcontratación, sino que la estoy yo generando simplemente para efectos de generarme una factura y poder deducir, ¿verdad? En ese caso, ojo, esto está tipificado como un delito fiscal, ¿ok? Entonces, también con esto, pues, habría que tener cuidado tanto de las empresas que subcontratan como también las empresas que prestan este servicio, ¿no? Adelante. Bueno, otro tema aquí en materia de ICR, pues es también que tratándose de esta prestación de servicios de subcontratación, ¿verdad? Lo que establece el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, que el contratista cuente precisamente con este registro. Entonces, para que pueda ser deducible, el artículo 27 de la ley de ICR me habla precisamente de los requisitos de las deducciones. Entonces, dice aquí que para que yo pueda deducir ese servicio, yo tengo que constatar que efectivamente esa empresa que yo contraté está registrada en este famoso REPS, en el registro de empresas que prestan servicios especializados, ¿no? Entonces, ojo con eso también. Si yo quiero deducir el servicio, tengo que cerciorarme de que la empresa está registrada en ese servicio y también me tengo que cerciorar de que efectivamente esa empresa cumpla. Pues una vez que yo ya me cercioré que está contratada, me tengo que cerciorar también de que esta empresa cumpla con sus obligaciones fiscales en materia de retención de impuestos, es decir, que me proporcione las declaraciones o que me proporcione las liquidaciones del Seguro Social para yo poder constatar que esta empresa pues se encuentra al corriente. Yo no puedo dejar esto a criterio o no puedo dejar esto bajo responsabilidad de la empresa contratada. Yo tengo que cerciorarme, para poder deducir, yo tengo que cerciorarme de que la empresa cumplió. Si no cumplió, para mí esto representa que el gasto no es deducible. Si no está cumpliendo, bueno, pues ya sería cuestión de que yo le reclamara a la empresa. Acuérdense que hay un contrato que se firma al inicio, fue un requisito de los primeros requisitos que vimos, que tiene que haber un contrato en donde se establecen todas estas situaciones, ¿verdad? Si la empresa contratada no está cumpliendo con esto, bueno, pues ahí pudiera haber un castigo, pudiera haber una denuncia por parte de la empresa contratista, o sea, la que paga el servicio, ¿verdad? O de un determinado momento puede forzar, pues, a la empresa del outsourcing, a la empresa que se contrata, a efectos de que cumpla con estas obligaciones. Adelante. Por último, los pagos que se realicen en los supuestos señalados en el artículo 15D, pues no van a ser deducibles, ¿verdad? Es decir, si no se cumple con esa obligación, pues el artículo 28 que me habla de los no deducibles en su fracción número 33, pues me establece pues que no serán deducibles, ¿no? Bajo la ley del impuesto sobre la renta. Adelante. Bueno, en materia de IVA, ¿no? Fue lo último en materia de ICR. Ahora, en materia de IVA, bueno, pues de manera rápida les puedo decir que cuando un gasto no es deducible para ICR, pues tampoco el IVA va a ser acreditable, el IVA tampoco sería acreditable. Si un gasto no es deducible por alguna razón, por cualquier razón, pues no sería tampoco el IVA acreditable. No podemos acreditar para ICR una cantidad y para IVA otra, ¿no? Entonces, aquí hay que tener también mucho cuidado, ¿no?
Si por alguna razón el gasto del outsourcing deja de ser deducible porque se incumplen con los requisitos, tampoco voy a poder acreditar el IVA, ¿no? O sea, son las dos cosas, digamos que van en el mismo paquete, ¿no? No deduzco el ICR, tampoco voy a deducir el IVA correspondiente. Adelante. Ok, obviamente pues el artículo 4 que me habla del acreditamiento pues me dice que no lo voy a poder acreditar, o sea, no pudiera acreditar este IVA en términos del artículo 4. Adelante. Y por último, ¿verdad? A efectos de cumplir con requisitos de acreditamiento, si sí lo quiero acreditar, ¿verdad? El artículo 5 me señala en su fracción tercera, donde se le adiciona este párrafo, que adicionado al párrafo anterior, cuando se trate de servicios de subcontratación, a los que se refiere el artículo 15D, cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, el contratante deberá de verificar, o sea, si yo quiero acreditar ese IVA, cuando yo le pague a esa empresa de outsourcing, yo debo de verificar que la empresa esté en el registro de empresas especializadas. Esto es bien importante para las empresas que van a contratar el servicio. Se tienen que cerciorar de que la empresa esté en este registro de empresas contratadas. El registro ya está abierto, las empresas ya se están registrando. De hecho, ya se pueden consultar algunas de las empresas que ya se dieron de alta. Entonces, es importante pues que la empresa que va a solicitar este tipo de servicios, que va a contratar este tipo de servicios de outsourcing, se cercioren de que la empresa esté en este registro. A efectos de que de ahí van a derivar pues una serie de situaciones y de requisitos fiscales con los cuales se deben de cumplir a efectos de que el gasto que hagan, porque generalmente esos gastos son importantes, me refiero en cuanto a monto, son cantidades importantes, pues obviamente estaría en peligro esa deducción si no se cumplen con estos requisitos. Adelante. Bueno, ya por último, para finalizar esta plática, aquí en pantalla podemos ver de alguna manera cómo se vino dando este tema del outsourcing desde que iniciaron las pláticas en la Cámara de Diputados y la de legisladores, ¿verdad? Hasta empezarse a publicar. Y al final, pues se pretendía que a partir del 1 de agosto, pues esto entrara en vigor. Aparentemente esto se va a retrasar un poquito, ¿verdad? Todavía no es seguro, no hay una publicación como tal. Se pretende, ¿verdad? Ya se metió a discusión que estas reformas se vayan hasta el 1 de enero del 2022. Es decir, que todavía durante este año, si no cambia esto, si no se autorizan estas reformas, si no se publican, pues a partir del 1 de agosto ya estaríamos en este supuesto de estos nuevos cambios en materia de outsourcing. Si esto se va hasta el 2022, pues sería hasta entonces entrando el siguiente año cuando empezarían a tomarse en cuenta estos cambios. Adelante. Bueno, por mi parte es todo. Ojalá que les haya interesado este tema del outsourcing. Es un tema muy importante hoy en día para las empresas. Hay muchas empresas que lo contratan, el outsourcing, y es importante pues que estas empresas conozcan de cuáles son los requisitos, de cuáles son inclusive las sanciones en las que pudieran incurrir, sobre todo pues si la empresa que contratan o ellos pues incumplen en materia con estos temas en materia de outsourcing. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente plática.